Buen día. ¿Se escucha? ¿Sí? Me alegro. Gracias por la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio y gracias por las canciones que Raquel y Andrés nos llevaron a pensar, que tienen mucho que ver con el tema del día de hoy. Les invito a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo número 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, y la lectura comienza desde el versículo número 11. Y estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Mi enfoque principal va a ser en una frase que está justo en el medio de esta sección del segundo capítulo de la carta a los Efesios, en el versículo 15, donde en la Nueva Versión Internacional habla que Cristo creó en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. En Reina Valera 60 dice que creó al nuevo hombre. En otras traducciones habla del nuevo pueblo de Dios. Hablemos de este concepto tan interesante, vital y revolucionario para la época, que era el del nuevo hombre o la nueva humanidad o el nuevo pueblo de Dios. Daniel Biglietti, cantor de música popular uruguaya, sacó en los años 50, 60 un disco que se llamó Canciones del Hombre Nuevo. En ella había una canción que le daba nombre al disco, que es Canción del Hombre Nuevo, que empieza diciendo así: lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos, tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Bueno, esta canción fue producto de una búsqueda de Biglietti y de toda una generación, que representaba no solo a una ideología de la época, como la que tenía el cantautor uruguayo, pero el espíritu de toda una época que se gestó en la mente del humanismo, que se expresó en la filosofía, primero en el surgimiento también de la sociología en el siglo XVIII y XIX, y en el siglo XIX se manifestó
frenética, violentamente y manipulativamente en todas nuestras sociedades del mundo occidental, terminando en el siglo XXI toda esa manera de ver al hombre nuevo en donde lo tenemos hoy, una humanidad fragmentada, no unida, no integrada, sino fragmentada, producto de toda una concepción basada en esta idea que tiene origen bíblico, pero traspuesta en religiones seculares a través de las ideologías. Biglietti expresa el sentir mesiánico de la época, con el que combatían las ideologías en el siglo XX. Para operar en lugar de Dios, lo haremos tú y yo, decía él, lo haremos nosotros. Fíjense cómo lo acentúa. Como alfareros que trabajan y moldean la arcilla para dar forma al hombre nuevo, y en una mirada universalista él afirma: su sangre vendrá de todas las sangres. En los siglos XVIII y XIX fue la época en que surgieron todas las musas inspiradoras de todas estas ideologías que batallaron en el siglo XX. Allí apareció alguien como Federico Nietzsche en su momento, quien hablaba del superhombre, el superhombre que transmutaría los valores del cristianismo que habían imperado hasta entonces y desarrollaría esos nuevos valores en un estado de madurez, decía él, moral superior y de carácter superior. Esa filosofía de Nietzsche, lamentablemente, condujo al mundo a un desastre durante el siglo XX, dando sustento teórico y práctico al fascismo en Italia y al nacionalsocialismo en Alemania, inundando toda Europa. Movimientos de extrema derecha durante el siglo XX que pretendían crear un nuevo hombre basado en su ideología. Es interesante que mientras eso ocurría en Europa, en Estados Unidos aparecía en los años 30, épocas parecidas, el cómic del hombre de acero, Superman, que en forma de cómic, tal vez no tan agresivamente como lo puede ser una ideología política, pero desde la cultura y el arquetipo del superhombre con poderes, encarnando eso que promocionaba Nietzsche a través de su filosofía. También en el otro extremo ideológico apareció Carlos Marx en el mismo siglo XIX, como artífice del comunismo, y lo conocemos muy bien, cuyo bajo análisis del hombre alienado de la época por un sistema económico opresor debería liberarse de las cadenas del sistema mediante la revolución. Eso dio lugar en el siglo XX al surgimiento del socialismo, que predicaba la construcción del hombre nuevo, y lo recordarán bien, mediante la revolución en la que se inspira también Biglietti, tomando parte de la obra del Che Guevara, al inspirarse en lo que estaba allí construyendo, en su melodía y letra. Y un nuevo sistema de valores también, construido a la medida de ese ideal. Un extremo y el otro, en pro de construir un nuevo hombre, el hombre nuevo. Otro canto de sirena del siglo XIX fue el de Augusto Comte, quien con su creación de lo que se llamó la sociología pretendía, con el uso de la razón y la ciencia, la construcción de una sociedad liberada de los mitos del estado teológico de la sociedad, llevando al hombre, llevando a la humanidad a lo que él llamaba el estado científico positivo. Y vaya que hemos visto durante todo el siglo XX, a raíz de esa concepción, un crecimiento de una ciencia fundada en el conocimiento humano, desplazando a Dios en forma intencional para construir un mundo basado en la técnica y el conocimiento. Tendencias que han operado fuertemente en nuestras concepciones del mundo y la vida durante todos estos años, durante 2 siglos prácticamente. Cada uno de estos intentos, como diría Biglietti, de moldear la arcilla para la construcción del nuevo hombre, han devenido en verdaderas religiones seculares en la humanidad, que pugnan, y hoy mismo, aunque devaluadas, siguen pugnando de formas tal vez transformadas para poder imponer sus objetivos, y de lo que hoy en forma un tanto diluida todavía están comunicando y hasta disfrazados de otros colores. Pero lo trágico de todo eso
no es que hayan existido ese tipo de ideologías, sino que la Iglesia misma, en ciertos sectores, en ciertos momentos, se alineó con ese tipo de concepciones y se alimentó de ellas, arruinando su testimonio en muchos casos. Sin embargo, esos desvaríos filosóficos que se traducen en ideologías, que se forman en productos culturales incluso, han dejado al hombre del siglo XXI hoy día en ruinas, fragmentado. Porque la historia del ser humano es últimamente la historia de un ser dividido, separado, fragmentado, a tal punto que hoy nos encuentra peleando por viejos problemas como el racismo, que está más fuerte que nunca, por orígenes de nacionalidades. Nos encuentra peleando en una multitud de pequeñas parcelas, incluso dentro de los mismos países y estados, y las subculturas que intentan desprenderse porque se sienten que no son parte de ello. Una lucha para romper la unidad incluso nacional. Nos dividen las clases sociales a las que pertenecemos. Ricos, pobres, clase media, profesionales, obreros. Nos dividen las categorías sexuales y hoy más que nunca, potenciado por la gama de confusión que ha traído la nueva ideología de género a la discusión, a la palestra pública. Todo promoviendo una guerra dialéctica entre hombre y mujer en que la violencia domina las relaciones. Toda la proclama del hombre nuevo, mediante esta filosofía, ideología y práctica, no se ha cumplido. Nos ha dejado en un estado de parcelación completa. Por eso hoy es necesario volver a la carta a los Efesios, en el concepto que presenta el apóstol Pablo, allí en el 2:15, que Dios, en Cristo, hizo en sí mismo una nueva humanidad, o creó un nuevo hombre haciendo la paz, reconciliando a la raza humana. Este concepto del nuevo hombre no es presentado como, en lo que mencionábamos recién, como una categoría teórica para llevar a la práctica, sino como una realidad ya desarrollada, ya creada, ya traída a la realidad mediante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Muy seguramente una gran parte del fracaso de la Iglesia cristiana en ciertos momentos de la historia hizo surgir este tipo de alternativas humanistas para la búsqueda del nuevo hombre. Esa falta de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en toda humildad y mansedumbre, dice Pablo en el capítulo 4, soportándonos en paciencia los unos a los otros en amor, procurando guardar con solicitud la unidad que proviene del Espíritu Santo en el vínculo de la paz. Nos ha llevado a que el testimonio del hombre nuevo, de la nueva humanidad en Cristo, haya perdido veracidad muchas veces en los ojos de nuestros contemporáneos, de las generaciones incluso a veces que nos han antecedido, porque han observado críticamente los resultados de un cristianismo que resultaba poco atractivo, poco apelante, por la hipocresía de sus representantes, acomodados a las conveniencias del contexto y a la vetusta experiencia de una fe muchas veces aburrida para las nuevas generaciones. Porque todos, si usted lo mira constantemente a lo largo de estos últimos 2 siglos, los que han promovido estas filosofías y ideologías son gente joven, que no han recibido modelos, ejemplos de la vivencia del nuevo hombre que les resulten atractivas, suficiente como para adherirse a ellas, sino que más bien las han rechazado. Es por eso que en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo plantea que todas las problemáticas que hoy enfrentamos en forma tan patente y agresiva deberían haber sido ya superadas por los miembros de la Iglesia. Y los Gálatas estaban luchando con un montón de esos problemas todavía y era necesario confrontarlos. Ya no importa el ser judío o griego, le decía a los Gálatas. No importa eso. No importa ser esclavo o libre. No importa ser hombre o mujer, porque unidos en Cristo Jesús todos somos uno. Gálatas 3:28.
Somos miembros de una misma familia, la familia de la fe. Tenemos una misma ciudadanía, por la cual todas las divisiones que enfrenta nuestro mundo no deberían existir en nuestras comunidades cristianas. Deberían ser arrasadas completamente y vivir en una unidad de igualdad entre unos y otros para que podamos de esa forma vivir en armonía, vivir en paz, dice Pablo hacia los Efesios. John Stott dice que esto no quiere decir que los datos de diferenciación humana han desaparecido. Los hombres siguen siendo hombres, las mujeres siguen siendo mujeres, los judíos son como tales y los gentiles también. Lo que pasa, dice Stott, en la nueva versión, en la nueva creación que Dios hace del hombre, todas las diferencias de estatus, posición, jerarquía, privilegios desaparecen y somos iguales en Cristo Jesús. Y no debería eso reproducirse dentro de nuestro contexto. Tenemos una nueva humanidad, una nueva unidad en Cristo Jesús que crea un nuevo tipo de vínculo entre las personas. No importa si usted es venezolano, cubano, mexicano, uruguayo o de donde venga, en Cristo Jesús somos uno. No importa su contexto social, si vive al sur de Avenida Italia, al norte o en qué región de Montevideo. Somos uno en Cristo Jesús. No importa que seamos hombre o mujer en el contexto de la iglesia, podemos trabajar unidos, en pie de igualdad, por la obra de Cristo que rompe todas las desigualdades que pueda haber en las relaciones. Sin embargo, Pablo reconoce que en su sociedad, como en la nuestra, existe una división y sigue existiendo para los que no están en Cristo. Estos se encuentran, nos dice, muertos en sus transgresiones y pecados, en sus delitos y pecados, conducidos por los poderes de este mundo, señala Pablo, por el diablo mismo que se encarga de destruir, matar, mentir, separar y dividir constantemente. ¿Qué éramos antes? Pablo dice que éramos personas que vivíamos impulsados por nuestros deseos, siguiendo nuestra voluntad y nuestros propósitos, y por tanto objetos de la ira de Dios. ¿Qué somos ahora? Y Pablo dice que somos salvos por gracia y estamos unidos con Cristo Jesús, habiéndonos resucitado y sentado en las regiones celestiales. ¡Qué lugar de privilegio! ¿Con qué propósito hizo esto? Para mostrar, dice Pablo, en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, para que sea conocido, publicado, puesto a disposición de todos. ¿Por qué hizo esto? Por su misericordia, por su bondad, el gran amor en Cristo Jesús que tiene para nosotros, porque no abandona su creación, sino que la busca para rescatarla de su vana manera de vivir. ¿Cómo lo hizo? Por su gracia, mediante la fe, sin ningún mérito humano, pues todo es obra de Dios, un regalo para toda la humanidad en Cristo Jesús. ¿Para qué lo hace? Para alabanza de la gloria de su nombre, dice Pablo, y para que como consecuencia de nuestra nueva vida en Cristo, creada según Dios, demostremos con buenas obras quién es Jesucristo y las posibilidades que le da al ser humano. Por lo tanto, los cristianos de Éfeso y nosotros, dice Pablo, debemos recordar lo que éramos y lo que somos ahora, porque es muy fácil olvidarse y extraviarse. Muy fácil, dice Pablo. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos recordar? Que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía del cielo, que sí la tenía Israel. Estábamos ajenos a los pactos de Dios a los cuales no teníamos lugar. Y también dice que estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Cómo se solucionó el problema entonces de esa división de la humanidad en categorizaciones tan marcadas y que producen división? Por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, dice Pablo. De dos pueblos hizo uno, derribando el muro que nos dividía. ¿Y para qué se construyen los muros? Los muros separan, dividan, alejan, excluyen, generan enemistad.
Y en este caso dice Pablo que el nuevo hombre, la nueva humanidad, se construye cuando se cae el muro de enemistad. Lo leíamos recién. La religión judía había, por ejemplo, construido un muro que impedía a los gentiles acercarse a su lugar de reunión. Los mantenía a distancia, los veían de lejos, no podían ingresar. Incluso si querían creer en el Dios de Israel, no tenían los mismos derechos que tenía un judío de estar parado frente al templo en ciertos lugares para adorar a Dios. Había una división, ese muro de enemistad que dice Pablo, allí estaba presente. Y a lo largo de la historia, el ser humano ha construido muros que excluyen, dividen y separan. El muro de Berlín, por ejemplo, hasta los años 80, cuando cayó. La cortina de hierro, por motivos de la Guerra Fría, la de bambú. Y no precisamos ir muy lejos para ver muros, para impedir el ingreso de inmigrantes en busca de un mejor estilo de vida en nuestra América del Norte también. Cristo vino a derrumbar esos muros de enemistad, muros de odio, de miedo, de separación, de exclusión, de división, para hacernos uno, dice Pablo, en Cristo Jesús. Y también, además de derrumbar ese muro de división que está entre nosotros, con todos esos problemas culturales, raciales, nacionales, dice que hizo una acción legal de nulidad. Anuló una ley. Ahora que estamos discutiendo anular una o no anularla. Cristo anuló una ley que nos tenía totalmente atados y llena de mandatos regidos por tradiciones, ritos, costumbres, requisitos que no salvaban a nadie y que solo estorbaban a quienes quieren seguir sosteniéndolos, dividían. Circuncisión sí, circuncisión no, ritos de tal cosa para acá, para allá, y si no cumplimos esto no pueden ser parte de la comunión de la iglesia. Y Pablo tiene que enfrentar eso con los Gálatas y con varias iglesias cristianas de la época. Y todo eso nos recuerda que Cristo lo hizo para crear, y aquí viene el proceso de creación en sí mismo, un nuevo hombre, una nueva humanidad, un nuevo pueblo en su obra. Y este es un concepto vital para entender cómo es posible la creación del nuevo hombre en Cristo, no mediante la revolución armada, como proponía tal vez, y lea esa canción de Biglietti y se le van a poner los pelos de punta seguramente, tomando la arcilla para crear algo apropiado a una ideología. Este es un concepto vital. En Cristo Jesús se produce la creación del nuevo hombre. Ya a los corintios Pablo les afirmaba que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una reforma, no es una modificación o un proceso evolutivo, no es un cambio en las condiciones de vida, no es un cambio en las estructuras económicas, no es un proceso educativo, ni es un cambio político, tampoco un cambio psicológico y emocional o del que usted quiera nombrar. Es la obra del que puede transformar al ser humano en una nueva criatura. Es crear una nueva persona en él. Incluso la ciencia ficción del día de hoy y todo el mundo de la genética intenta trabajar en la creación de un nuevo hombre, ¿verdad? Y modificar los genes del ser humano y todos esos cuentos que vemos por allí para crear un hombre nuevo a medida del sistema para poder utilizarlo en beneficio del mismo. No pueden, no van a llegar, porque en el momento que quieran cruzar la línea de Dios, el Señor va a decir, basta. El único que puede crear algo nuevo de esta forma, profunda y transformadora, es Jesucristo. Crear algo nuevo en Él y por Él solamente. Jesucristo es el que verdaderamente puede tomar la arcilla en sus manos, como citábamos de la canción de Biglietti, como un alfarero para crear algo nuevo. No tenemos esa capacidad de recrear la sustancia del ser humano. Solo Cristo es el que es capaz de hacerlo en él mismo. Conté, al recorrer rápidamente la carta a los Efesios de punta a punta,
todas las veces que aparece este concepto y me quedé sorprendido. 28 veces al menos logré identificar que el apóstol Pablo utiliza la preposición en Cristo. De diferentes maneras lo presenta. Por lo menos unas 28 veces de mi cuenta. Puede haber más. Efesios 1:1. A los santos y fieles en Cristo Jesús. 1:3. Dice que Dios nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 1:4. Dios nos escogió en Él, en amor, o sea, en Cristo. Nos predestinó en su propia persona. 1:6. Nos creó para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió ¿en quién? En su amado. 1:7. En Él tenemos redención. 1:9. Estableció en Cristo el misterio de su voluntad. 1:10. Reunió en Cristo todas las cosas. 1:11. En Cristo fuimos hechos herederos. 1:12, en Cristo está nuestra esperanza. 1:13, en Él fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y sigue, y paro ahí. Pero usted búsquelas, en Cristo. Y el apóstol Pablo está como obsesionado con la idea y lo presenta constantemente, porque solamente cuando estamos en Cristo es que podemos ser la nueva humanidad. Cuando estamos fuera de Cristo, es imposible poder ser lo que Él quiere que seamos. Fuera de Él, simplemente seguimos en oscuridad. Tenemos que movernos, ser trasladados, y eso no es una obra que el ser humano pueda hacer, lo tiene que hacer el Espíritu Santo, llevándonos a esa nueva relación con Él, en Cristo Jesús. Cuando estuvo ante los griegos, el apóstol Pablo citó un poeta muy popular en la época que decía, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Fíjense, en Él. Fuera del Señor no existe, no puede existir nada. Nos movemos, vivimos, existimos en el Señor. En Juan 15 insiste Jesús muchísimas veces que debemos permanecer en Él, en su palabra, en su amor, en sus mandamientos, en la relación personal, porque solamente el permanecer en Cristo llevaremos fruto. Así que el nuevo hombre existe solamente ¿dónde? En Cristo. Es como que tenemos que introducirnos, estar dentro de Él y Él dentro de nosotros, sumergidos en una posición, en un lugar, en una relación, que si Cristo se mueve para acá, tenemos que ir con Él para poder seguir siendo lo que Él quiere que seamos. Si nos apartamos, si nos movemos en otra dirección, es donde empiezan los problemas. Y esta nueva creación, el nuevo hombre, la nueva humanidad, el nuevo pueblo según Dios, debe reflejar su esencia espiritual en el mundo material que todavía es hostil. Dentro de la nueva humanidad, del nuevo hombre, del nuevo pueblo, hay reconciliación, dice Pablo, hay una vida de paz, o idealmente debería haberla, pero la iglesia todavía vive en un mundo hostil a su alrededor, plagado de violencia. En ese mundo el cristiano debe ser modelo del hombre nuevo, modelo de la nueva humanidad que Dios ha creado en Cristo Jesús, donde hay reconciliación entre las personas, donde podemos y debemos vivir en paz, donde debe haber unidad en Cristo y todas las fracturas humanas tienen que ser superadas y no existir más. Y es interesante que para poder construir a este nuevo hombre, a nuestro nuevo ser, Pablo dice allí en el texto que leímos que hay que primero demoler. Hay que demoler. Lo anterior debe caducar. Hay que derribar el muro de enemistad. Hay que anular las leyes, reglamentos, tradiciones, decretos, toda esa burocracia religiosa que impedía el surgimiento de lo nuevo. Jesús derrumba todo eso. Recuerden que cuando muere en la cruz se rompe el velo de arriba hacia abajo para mostrar que ya no hay división,
No hay nada que deba impedir el acceso directo a la presencia santísima del Señor y ningún intermediario excepto Cristo para llegar ante ella. No hay posibilidad de construir nada nuevo si no se destruye todo eso que tal vez nos está impidiendo generar y vivir el concepto real del hombre nuevo, de la nueva humanidad en Cristo Jesús. Vivimos en la era de la deconstrucción. Este término se ha puesto de moda últimamente, ideológicamente. Otra ideología que está operando. Se deconstruyen las relaciones de poder. Hay que desconstruir el patriarcado. Hay que deconstruir la sexualidad, deconstruir nuestro pasado y lo que soy. Pero el gran problema que nos propone todo este sistema ideológico de deconstruir todas esas cosas que han hecho mal a la humanidad es que deja al hombre y a la mujer en un estado de fragmentación total, desparramados, como las piezas de un juego de Lego que se desarman y se dejan puestas sobre una mesa. Las dejamos allí, pero no se construye nada nuevo en su lugar. Y eso es lo que está haciendo nuestra generación el día de hoy. Deconstruye, desarma, demuele, deja todo en ruinas y a la deriva, pero no pone nada nuevo en su lugar que le permita tener referencias al ser humano. Esto no es lo que propone el Evangelio. Cristo propone, sí, quitar los viejos odres y el viejo vino y poner el nuevo vino en nuevos odres, porque una y otra cosa son necesarias para construir una nueva humanidad. Por eso Pablo propone que debemos quitarnos, en el capítulo 4 de Efesios, el ropaje de la vieja naturaleza, la cual dice está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados, recreados en la actitud de nuestra mente y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Afirma que la nueva humanidad debe ser edificada en el fundamento de los apóstoles, no en estos apóstoles modernos que vienen en busca de fama, poder y dinero, sino los que verdaderamente cumplían las condiciones de ese llamado especial del Nuevo Testamento. Y los profetas, toda la ley y los profetas del Antiguo Testamento, siendo Jesús, dice, Cristo Jesús, la piedra angular del nuevo edificio que tiene una poderosa roca donde apoyarse y allí construir. O sea que el Señor nos está invitando a demoler, pero a construir, a poner sobre su fundamento las bases nuevas de la humanidad, del nuevo hombre, del nuevo pueblo que se construye en Cristo Jesús. Por eso Pablo le explica a los hermanos de Éfeso cuál es la responsabilidad que tienen como el nuevo pueblo de Dios, de mostrar, de modelar, de hacer crecer, de expandir ese modelo, invitando a todos los hombres a sumarse a la invitación de Dios de ser parte de este nuevo proyecto. No hay mayor muestra de ello, no hay mejor forma de evangelizar, no hay mejor forma de comunicar y proclamar y publicar el nuevo hombre, la nueva humanidad en Cristo Jesús, que viviendo, que construyendo la iglesia, el edificio de Dios, y hacerlo en reconciliación, dice Pablo, y en paz. Si no hay reconciliación entre nosotros, si no hay paz en la vivencia de la iglesia, difícilmente haya construcción adecuada y sustentable para las comunidades de fe. Por ello se les reclama en el capítulo 4 que vivan de una manera digna, de acuerdo al llamamiento que recibimos. Una manera digna. Por eso nos pide que nos esforcemos en mantener la unidad del Espíritu. Hay un esfuerzo, Cristo ya hizo la obra, ya sentó las bases, puso el fundamento, nos dio una nueva ciudadanía, nos integró en una nueva familia, nos dio una nueva posición en Cristo Jesús y ahora debemos trabajar para sostener, para levantar, para edificar el edificio que el Señor nos ha encomendado en su Espíritu. Y debe ser hecho eso, dice Pablo en el capítulo 4, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. Si no hay paz en las relaciones internas de las iglesias y de la iglesia de Cristo, no va a haber crecimiento, no va a haber reconciliación, no va a haber unidad. Y cada vez que hay una división, cada vez que hay un conflicto,
cada vez que hay falta de humildad, falta de mansedumbre, en que no nos soportamos con paciencia y no guardamos la unidad del Espíritu en ese vínculo de la paz, no estamos reflejando la obra de Jesús al crear el nuevo hombre en él. Y podremos distribuir miles de folletos, podremos hacer eventos evangelísticos de todos los tipos y colores, podremos pintar todos los carteles y sacar las publicaciones por aquí y por allá, los programas de radio, de televisión, de internet, lo que usted quiera. Si no hay paz, si no hay unidad, si no hay reconciliación, dice Pablo, estamos destruyendo la creación del Señor. Estamos volviendo a crear y levantar una pared de enemistad donde el Señor ya la derrumbó. Estamos mostrando una imagen que habla tan fuerte que ¿quién quiere sumarse a un grupo de personas de ese tipo? Cuando discriminamos, cuando hacemos diferencia entre las personas por cuestiones de raza, origen, de nacionalidad, por cuestiones de diferencias socioeconómicas, de estatus, de privilegios, de fama o poder entre hombres y mujeres, ni hablemos. ¿Cuánto necesitamos hablar acerca de eso? Cuando no hablamos la verdad, cuando dejamos que la ira nos gane, cuando seguimos prácticas deshonestas y estamos levantando todo eso como una nueva pared, cuando Cristo lo derrumbó, no andamos como hijos de luz. Y eso hace que la iglesia se divida y nadie quiera acercarse a nosotros. Por eso, la mejor evangelización es una iglesia que se vincula, reconciliada en Cristo Jesús, produciendo paz y, en consecuencia, unidad. ¿Cómo va a creer el mundo? Dice Jesús allí en Juan 17, para que el mundo crea que sean uno. Estamos hablando de la unidad del cuerpo, la unidad de los cristianos. Es tan fuerte ese mensaje que es la mejor arma evangelizadora que podemos tener como comunidad. ¿Discriminamos? ¿Hacemos diferencias? ¿Estamos en conflictos y en prácticas deshonestas? Cada uno debería revisar su vínculo con el hermano y con la iglesia para saber cómo estamos al respecto y si estamos edificando y construyendo. Hoy tenemos el desafío de ser el nuevo pueblo de Dios, de ser el modelo que Dios quiere para la humanidad, a tal punto que resultemos en una comunidad de fe sana y creciente, que sigue, dice Pablo, la verdad en amor, creciendo en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice Pablo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro del cuerpo, recibiendo el crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor, concluye Pablo. Y al ver esta realidad espiritual reflejada, nuestro testimonio crecerá. Miren cómo se aman, era lo que decía la gente del primer siglo a los cristianos. Miren cómo se aman, miren cómo trabajan unidos, miren cómo hay paz, cómo hay reconciliación. Nuestro testimonio crecerá en la medida que vivimos de esa forma y el nombre de Cristo será glorificado. Quiera Dios que seamos ese modelo del nuevo hombre, de la nueva humanidad, del nuevo pueblo de Dios en Cristo Jesús como iglesia, local y universal, para la gloria del Señor. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu obra en la cruz, que nos ha puesto en una nueva posición en Cristo, que nos ha reconciliado contigo y a consecuencia con nuestro prójimo. Gracias por traernos a la comunión de tu iglesia. Gracias a traernos, Señor, al nuevo vínculo, a la nueva humanidad, al nuevo hombre, al nuevo pueblo, para expresar la gloria de tu nombre, la gracia que has derramado sobre todos nosotros, para redención de toda la humanidad, y así construir una nueva realidad
y que Cristo sea, Señor, sobre todas las cosas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.